Hola, les damos la bienvenida a este nuevo espacio, este podcast que se llama Cadenza, una palabra que es interesante en su significado porque nos habla de entrar en un ritmo cuando nosotros tenemos algún tipo de disciplina y cuando comenzamos a ver resultados. Tiene una aplicación a nivel musical, también tiene una aplicación en los deportes, en cualquier disciplina que nosotros podamos ir desempeñando. Es importante entrar en una cadenza o en cadencia. El significado tiene un origen también italiano, por eso escogimos el nombre Cadenza. Estamos iniciando un nuevo tiempo y nos sentimos realmente privilegiados de estar también estrenando un nuevo estudio. Estoy acompañado de mi esposa, así que qué privilegio poder tenerte una vez más en este espacio, una nueva aventura. Bienvenida, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, agradecida con Dios por este tiempo, feliz, expectante. Lo nuevo que viene, este nuevo espacio, esta nueva oportunidad de poder seguir sembrando la buena semilla en muchas tierras a través del mundo, y de verdad que es hermoso poder estar nuevamente aquí. Ha sido un reto grande, un gran reto, pero aquí estamos. Me encantó muchísimo cuando estábamos al principio buscando el nombre de este podcast. Y hablábamos de reforzar las enseñanzas que recibimos los días domingos, ¿no? Y lo importante que es ese ritmo, ¿no? Esa continuidad, el mantenernos en el tiempo, esa disciplina para poder conseguir esos nuevos frutos que anhelamos en nuestra vida, sea en nuestra formación profesional, sea en nuestra formación espiritual, en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos, sueños, anhelos. Y es hermoso cuando Dios nos muestra esa palabra que entra perfecto, acorde a esa necesidad que tenemos. Y en ese momento, claro, estábamos pensando en refuerzo suena como medio extraño. Pero cuando dijiste cadenza fue así como, claro, sí, porque es un ritmo que se mantiene en el tiempo. Y para poder obtener frutos, hacer cambios en esos hábitos negativos que queremos cambiar por hábitos positivos, esos cambios que necesitamos ejercer en diferentes áreas de nuestra vida para tener algo diferente, ¿no? Para tener resultados diferentes, necesitamos mantenerlos en el tiempo, ¿sí? Así es. Si a buenas a primeras nos rendimos, lamentablemente pues no vamos a poder obtener ese resultado que tanto anhelamos, que sea diferente al que tenemos actualmente. Entonces, Cadenza entró perfecto, ¿sí? Dentro de esa necesidad que teníamos en ese momento del nombre para poder compartir las enseñanzas que estamos recibiendo los días domingos y tener esa repetición para tenerlo presente, para ponerlo en práctica, para tenerlo más fresco en nuestra mente y en nuestro corazón, y el poder compartir con diferentes personas para ver esos diferentes ángulos, ¿no? Esas diferentes perspectivas acerca del mismo tema, ¿no? Es súper enriquecedor. Sí. A mí me pasa que, muchas veces cuando estamos los domingos en la iglesia, las personas me dicen, estuvo muy buena la prédica. A mí también me pasó, ¿no? Pastor, me gustó mucho lo que usted predicó el domingo, pero el siguiente domingo de repente él preguntaba, bueno, ¿de qué hablamos la semana pasada? Y ya se te había ido la idea principal, no te acordabas. Por eso es que siempre recomendamos tener un lápiz y un papel, porque creemos que tener un lápiz y un papel es mejor que una memoria brillante. Así que en base a esa cadenza que tiene más de 20 años, hace más de 20 años que frecuentamos la iglesia, que tomamos cada uno de los domingos como días especiales que son para el Señor, en donde nos enriquecemos, compartimos con las personas, nos congregamos. Para nosotros eso es una prioridad, siempre ha sido, y creo que eso ha cambiado nuestras vidas por completo. Hablar de lo que hablamos el domingo en este podcast con diferentes perspectivas, traer a diferentes personas de la iglesia, invitados especiales, que el Espíritu Santo nos vaya diciendo a quién podemos decirle que pueda compartir con nosotros. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Estamos iniciando un nuevo tiempo
Estamos en una nueva serie también en nuestra congregación. Esta serie se llama Vidas Reales y estamos hablando de hombres y mujeres comunes y corrientes a los que Dios utilizó por su fe. En ese capítulo de Hebreos 11, que es un capítulo emblema de los héroes de la fe, en donde se dice por la fe, y con esa introducción se habla de hombres y mujeres que caminaron por fe, que marcaron la diferencia. Bueno, comenzamos con la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Estos hermanos que lamentablemente terminaron muy mal porque al ofrecerle a Dios una de sus ofrendas, un sacrificio, pues Dios miró con agrado uno de ellos y el otro no. Y el de Abel lo miró con agrado, el de Caín no lo miró con agrado. Y después de eso, a partir de ese momento, pues Caín se llenó de envidia con su hermano. Esa envidia iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo al punto en el que literalmente lo mató. Esa historia es muy cruel, es muy fuerte, es muy dura. Son una familia, una de las primeras familias que existían, o la primera familia que existía. Cuando escuchas esa historia, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, imagínate, es una familia, son dos hijos que fueron criados en un mismo ambiente, que fueron criados con las mismas costumbres, que estuvieron juntos en su caminar, ¿sí? En su crecimiento, y de repente, al ofrecer esa ofrenda delante de Dios, uno fue grato a los ojos del Señor y el otro no. Y llama mucho la atención porque ¿por qué uno sí y el otro no? ¿No? ¿Por qué uno fue agradable y el otro no fue agradable? Y ahí vemos la intención del corazón. Vemos cómo Abel tenía a Dios en primer lugar y cómo él le ofreció lo mejor de lo que él producía, que eran sus animales. Y Caín no sacó lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y no es que lo que producía Abel era mucho más preciado para Dios que lo que producía Caín. No tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con la intención del corazón, tiene que ver con la fe de cada uno, ¿no? Y qué impresionante, porque dentro de la iglesia puede pasar exactamente lo mismo. Todos recibimos la misma enseñanza, todos recibimos el mismo ADN, la misma cultura, pero unos van a tener una fe inquebrantable, esa fe que los va a llevar a producir frutos, esa fe que va a ser grata para el Señor por esa entrega, por ese amor, esa posición que Dios representa en sus vidas, mientras que otros igual pueden estar recibiendo absolutamente lo mismo, pero no tienen a Dios en su primer lugar. Y es algo que impacta, ¿no? Porque tú dices, wow, es fuerte, es muy fuerte. Cuando lo ves del lado de Caín es muy fuerte. Cuando lo ves del lado de Abel dices, wow, qué lindo su corazón, qué hermoso que tenía a Dios en primer lugar, qué hermosa su forma de honrar a Dios, ¿no? Con lo que él tenía, lo mejor de lo mejor para Dios. Qué belleza, ¿no? Esa fe hermosa, esa fe que no mide, esa fe que simplemente entrega y entrega lo mejor porque sabe que lo que tiene, Dios se lo entregó. Sí. Bellísimo. Sí. Hay una parte en la Biblia que expresa que cuando uno hace o trabaja con excelencia, eso va a despertar la envidia de otras personas. Y qué duro, porque finalmente Dios nos anima a buscar siempre la excelencia, nos anima a esforzarnos, a mejorarnos, a sacar todo nuestro potencial. Pero cuando las personas se ponen en lo suyo, cuando empiezan a trabajar y dicen, bueno, si eso es lo que Dios quiere hacer conmigo, voy a empezar a trabajar en mí, voy a sacar de mí lo mejor de lo mejor, voy a trabajar en mi carácter, voy a obedecer también. Qué importante es obedecer. En la obediencia siempre hay bendición, pero hay otras personas que se quedan rezagadas y cuando ves el crecimiento de otras personas, entonces en vez de ponerse ellos también a trabajar en sus propias vidas, no, empiezan como a señalar el trabajo que están haciendo otras personas. Cuando estos dos hermanos ofrecieron al Señor,
uno seleccionó lo mejor. Dijo, bueno, voy a entregarle algo al Señor, le voy a entregar lo mejor. Para Dios, lo mejor. Eso es algo que nosotros desde muy temprano hemos aprendido de nuestros pastores, que a Dios se le da lo mejor, Siempre. que cuando el Señor, cuando se trata de Dios, pues siempre tenemos que buscar o hacer lo mejor para Él. Y el otro no le entregó lo mejor. Dijo, ok, perfecto, una ofrenda y bueno, buscó algo ahí. Hay historias paralelas en toda la Biblia, en donde esta mujer, María, entró en cierta reunión donde el Señor estaba con un grupo de personas reconocidas y ella entró con su frasco de perfume, lo rompió y lo derramó a sus pies y todo el mundo empezó a murmurar, empezaron a decir, bueno, pero si hubieran vendido este perfume, si hubiera recogido mucho dinero, a criticar lo que ella estaba haciendo, pero ella lo estaba haciendo como un acto de adoración a Dios. Esta viuda que entregó 2 monedas, 3 monedas, no recuerdo muy bien, pero el Señor dijo, bueno, todos los demás dan de lo que les sobra, pero ella dio absolutamente todo lo que tenía, lo recibió también como un acto de adoración excepcional. Creo que Dios lo que ve es la actitud de nuestro corazón. Es muy importante que cuando vamos a trabajar para Dios o cuando vamos a entregarle algo a Dios o cuando vamos a pensar en los asuntos de nuestro Rey y Señor, pues tenemos que ponerlo a Él en el primer lugar porque de eso se trata la historia de Caín y Abel, de eso se trata otras historias de adoración a Dios, en donde hay personas que le entregan lo mejor de sí mismas y hay otras personas que se conforman con entregarle una pequeña parte a Él solamente. Sí, es impresionante porque así como vemos ese acto de adoración de María Magdalena o vemos ese acto de siembra de parte de la viuda, también podemos ver aquellos que fingen estar dentro de esa atmósfera que Dios está, ese movimiento, ¿no? en el que Dios está sumergiendo a mucha gente, donde muchos están sumergidos, donde así como en la iglesia primitiva, en esos primeros tiempos de la iglesia, como todos estaban unánimes en un mismo sentir, como todos estaban con el mismo enfoque, como todos trabajaban en la misma línea, ¿no? Y es impresionante cómo Dios no puede ser burlado, ¿ok? Vemos esa historia de Ananías y Zafira, este matrimonio que quisieron aparentar que estaban en la misma sintonía, por decirlo así, ¿no? En el espíritu. Y bueno, ahí la gente vendía sus bienes y porque Dios, sí, era algo que Dios colocaba en los corazones de cada uno de ellos, porque nadie los estaba obligando, ¿ok? O sea, era algo que Dios colocaba en sus corazones. Llevaban ese dinero delante de los apóstoles y los apóstoles se encargaban de repartirle a cada quien según su necesidad. Y ese era el mover que había en ese momento, era la atmósfera, ¿no? Lo que el Espíritu estaba moviendo, lo que el Espíritu estaba mostrando, cómo estaban caminando aquellos que estaban llenos de la presencia, ¿no? Y Ananías y Zafira quisieron hacer creer que estaban dentro de lo mismo, ¿no? Y resulta que no estaban en la misma línea, no estaban en el mismo sentir, no estaban en la misma atmósfera, no estaban en lo mismo. Ellos quisieron engañar al Señor, y es que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Cuando ellos vendieron su terreno, su propiedad, y vinieron delante de los apóstoles, esa mentira, ¿sí? Esa mentira, porque aquí nadie les estaba pidiendo que trajeran absolutamente nada. Pero cuando mintieron con respecto al monto por el cual lo habían vendido, qué duro. Ya, o sea, ahí se cayó todo, ¿sí? Se cayó toda la mentira, esa intención del corazón, ¿no? Y a Zafira le dieron una segunda oportunidad también, porque primero cayó o murió, por así decirlo, Ananías. Después a ella le preguntaron, mira, a ver, ¿por cuánto vendieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Y ella sostuvo la mentira, lo que la metió también en serios problemas. Como tú decías, Dios no puede ser burlado. No. Dice la palabra, es mejor que no te comprometas a que te comprometas y no cumplas. Claro. Entonces, hay muchas personas que juegan con los asuntos de Dios,
pero si hay algo verídico, si hay algo real, si hay algo a lo que uno debe prestarle toda su atención es precisamente a los asuntos de Dios. Dios Claro. no puede ser burlado. Lo Para que el nada. hombre siembra es lo que cosecha. Y en esta lámina de Hebreos 11:2 dice lo siguiente: fue lo que creyó, no lo que presentó, lo que marcó la diferencia. Eso fue lo que Dios miró y aprobó como justo. Hablando de Abel. Ujú. Pero en la versión de Message, en Hebreos 11:2, esta frase a mí me impactó muchísimo. Por eso la colocamos ahí en una diapositiva también dentro de la iglesia. Fue lo que creyó, no lo que presentó. Así que Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Dios observa cuando realmente nosotros estamos haciendo las cosas de una manera sincera. ¿Ok? Claro. Dios sabe cuando nosotros tenemos una doble vida, cuando hay un doble estándar, cuando tenemos un doble rostro, una doble cara. Para Dios eso entristece al Espíritu Santo y sobre todo que nosotros tratemos de aparentar algo que no somos. Es importante que cada uno de nosotros comprenda que el Señor observa las intenciones de nuestro corazón y creo que Ananías y Zafira, en el mal sentido de la palabra, Caín, que mató a su hermano, en el mal sentido de la palabra, estos fariseos que observaban cómo María rompió este perfume y le decían, pero ¿por qué hizo esto? Hubiera vendido el perfume, hubiéramos reunido más dinero, como una justicia, ellos los dueños de la justicia, diciéndonos qué es lo que tenía que hacer. El mismo Judas. El mismo Judas, y hay innumerables hombres y mujeres que actúan aparentando una fe que no tienen. Y creo que dentro de la misma iglesia esto también puede ocurrir. Así que Claro. Tenemos que estar muy atentos, Sí. cada uno de nosotros, sobre todo cuando queremos con un corazón sincero acercarnos al Señor. Claro. Es mejor que nosotros nos acerquemos con un corazón humilde, que vayamos de menos a más, que vayamos creciendo poco a poco, que poco a poco podamos ser transformados. Eso creo que es algo que Dios aprecia muchísimo más que estos actos religiosos tratando de aparentar algo que no somos. ¿Se entiende esto que estoy tratando de explicar? Claro que se entiende, porque es la sinceridad lo que hace esa transparencia, que seamos libros abiertos delante del Señor y delante de la gente. No tenemos que estar aparentando. Lamentablemente vivimos en un sistema en el que constantemente creemos que lo mejor es la apariencia, ¿no? Y Un no, sistema de apariencias. Sí. realmente no es lo mejor. Lo mejor es que seamos quienes somos, donde estemos, fuera o dentro de casa, fuera o dentro de nuestras iglesias, porque a veces incluso frente o detrás de nuestras autoridades, porque es muy gracioso, así como cuando estabas al frente de tu maestra en el salón de clases y entonces derechito, y de repente la maestra se iba y el desorden, ¿no? A veces me da risa también, pues ahora que uno es pastor, ver cómo hay gente que actúa igual, ¿no? O sea, lo ven a uno y derechito, como que si no fuera Dios. Nosotros no somos Dios, Eso somos es. seres humanos normales y corrientes como todo Así el es. mundo. Entonces, es lindo así que reconozcan una autoridad, perfecto. Yo también, o sea, yo veo a mis pastores y derechita, no, mentira. pero porque obviamente uno ve su autoridad y hay una sumisión muy linda en el corazón, ¿no? Hay un respeto, Claro, hay una es muy admiración, lindo. es algo hermoso. Pero yo soy quien soy delante o detrás de mis pastores, ¿sí me explico? O sea, yo no estoy aparentando delante de mis pastores una Selene diferente Eso. a la Selene que está dentro de su casa o a la Selene que está caminando por la calle en Santiago. Pero mi pregunta, ¿por qué tú crees que ocurre eso? Para mí es una falta de relación con Dios, reconocer que Él no puede ser burlado, reconocer que, es necesario, dice la Biblia, obedecer a Dios antes que a los hombres, tener eso claro. Claro. Si yo no estoy bien con el Señor, no importa cuánto puedas tratar de aparentar o querer estar bien con las personas, no. Si tú estás mal con Dios, pero bien con los hombres, aunque tú creas que vas subiendo, vas bajando. Claro. Si tú estás bien con Dios,
pero estás mal con los hombres, aunque la gente crea que tú vas bajando, tú vas subiendo. ¿Por qué? Porque tienes al Señor en el primer lugar. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. De eso se trata. Claro. Yo creo que es un asunto de prioridades. Sí. Entre Caín y Abel había uno que tenía la prioridad muy clara. Por eso dice, fue lo que creyó. ¿Qué era lo que creía Abel? Bueno, que a Dios se le da lo mejor. Así que voy a seleccionar lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que yo tenga. Eso es lo que le voy a presentar al Señor. El otro le dio el fruto de su trabajo, pero no era tan lo mejor importante, de lo mejor. sí, como era en el caso de Abel. Claro, porque no es porque uno criaba animales y otro era agricultor y solamente tenía verduras y frutas. No es la ofrenda, es el corazón, es lo que tú estás entregándole al Señor. Por eso la viuda entregó las monedas que tenía, lo que le quedaba, esta era su capital. Y no era mucho, pero era la intención del corazón de ella, lo que movió el corazón de Jesús, ¿sí? Por eso Jesús habla de ella y muestra la importancia de ese corazón de esa viuda. Entonces, cuando la palabra nos dice que guardemos de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa sobre guardada, toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Es impresionante el hecho de que necesitamos poner atención en nuestro corazón, ¿sí? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Cuando alimentamos esos pensamientos negativos como la comparación, como la envidia, son pensamientos que nos dañan, son pensamientos que no vienen de Dios precisamente. Pueden venir de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y necesitamos identificarlos y trabajar en ellos. Cuando tenemos problemas de autoestima, necesitamos trabajar en ello, porque eso nos lleva a no darle a Dios lo mejor, a no tener una actitud transparente con Dios. Cuando tenemos esa actitud de orfandad delante de Dios, eso nos resta nuestra identidad. Sí, qué duro. Y lamentablemente no nos permite vivir en la libertad en la que Cristo ya nos ha llamado a vivir. Y esto afecta obviamente la intención de nuestro corazón, porque un corazón huérfano es un corazón que no siente amor, no se siente amado, ¿sí? Se siente abandonado. Y se cierra a recibir el amor. Entonces, Dios, ¿cómo se presenta? Se presenta como un padre. Y cuando nosotros recibimos esa paternidad de parte de Dios, entonces ese vacío que produce la orfandad es sano por Él. Y al tener identidad, pues obviamente, ¿cómo te sientes cuando eres amado? O sea, te sientes pleno, te sientes feliz. La intención de tu corazón es cada día llenar más a esa persona que te ama. Y si entiendes el amor de Dios, si realmente lo logras percibir, entonces obvio que le vas a querer dar lo mejor. O sea, la intención de tu corazón hacia tu amado va a ser, o sea, todo para ti y aún más. O sea, mi vida, mi tiempo, mi todo es tuyo, ¿sí? Eso sí. Es hermoso. No, y yo creo que algo importante es que la gracia de Dios te permite que tú puedas ir entrando en su presencia. La gracia es un favor inmerecido. Él abre las puertas a toda aquella persona que quiera venir a Él y te permite disfrutar de su presencia. Pero hay personas que valoran esa gracia más que otras o que sencillamente no comprenden todo lo que Dios les está dando. Nos pasa. Nosotros también anhelamos ver el crecimiento de cada persona. Anhelamos darle oportunidades a cada persona. Es el anhelo de nuestro corazón que las personas puedan desarrollar todo su potencial, sus dones, sus talentos, y le permitimos a las personas ocupar diferentes áreas. Somos de brazos abiertos porque el Señor ha sido de brazos abiertos con cada uno de nosotros, sin merecerlo. Sin merecerlo, porque no es que nosotros hicimos méritos para, no, en lo absoluto, o sea, su gracia extendida, ¿verdad? Pero después que Dios te da esa oportunidad, tienes que valorarla. Claro. Tienes que anhelar caminar en santidad, tienes que anhelar buscar su rostro, tienes que anhelar dejar el pecado, tienes que anhelar, o más que anhelar, reconocer que Dios te está delegando una autoridad que te dice, eres mi hijo,
que también te dice, eres mi embajador, cuando la gente te vea, que me vea a mí, Claro. a través de ti. Y obviamente que con todo ese disfrute, con toda esa gracia, esa bondad que se extiende hacia nuestras vidas, también viene una responsabilidad, que es lo que a veces la gente, yo creo que no logra discernir. Yo soy responsable de mis acciones, soy responsable de la forma como yo me conduzco, soy responsable de la forma como hablo, soy responsable del tipo de lugares que yo frecuento. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ha escogido. Claro. A cada una de las personas que pueda ver este podcast, también decirle, Dios te ha escogido, su gracia se ha extendido sobre tu vida y obviamente que también eso amerita que lo representes y que lo representes cada día mejor. Es excepcional. Sí. Creo que estos dos hermanos nos enseñan muchísimo. Ahora vamos a empezar a recoger las impresiones de muchas personas. Me gusta lo que está comenzando el día de hoy, porque creo que vamos a tener una iglesia más atenta, porque no sabe nadie a quién vamos a invitar, claro, para que venga a disfrutar un tiempo especial. Solo el Espíritu Santo lo sabe. Sí, que el Espíritu Santo nos muestre. Ahora nadie va a ir para la iglesia de aquí en adelante. No. Todos van a llevar lápiz y papel para tomar sus anotaciones y estar ahí al tanto. Sabes que retomando lo que acabas de decir con respecto a ser representantes de Dios, el que no sea un peso para nosotros, ¿sí? Porque hay gente que expresa el cuidar su relación con Dios o el ser embajador del reino como un peso, más que un privilegio. Eso. Entonces, cuando nosotros caminamos sintiendo que representar a Dios es un peso, sí, qué locura. Hay algo que no está bien. Sí, tenemos que analizarnos, porque cuando caminamos en libertad, cuando nos estamos extendiendo hacia esa gracia que hablabas en este momento, cuando entendemos que Dios está ahí obrando a nuestro favor y que nos está dando la oportunidad cada día de representarlo, es un privilegio. Sí. Es algo hacia lo cual cada día nos esforzamos para disfrutarlo más, no para cargarlo. Porque así como el servicio no es una carga, sino es un privilegio, poder servirle a Dios, es un disfrute poder servirle a Dios, o sea, es una oportunidad que Dios nos está dando de ser parte de lo que Él está haciendo, ¿sí? El representarlo es lo mismo, somos su identidad aquí en la tierra, pero si eso nos está pesando, necesitamos evaluar nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, porque es una gran oportunidad y un gran privilegio ser representantes del cielo aquí en la tierra. Sí, yo creo que cuando eso ocurre, las personas están pensando más en lo que dejaron que extendiéndose hacia todo lo que tienen hacia adelante. Estás pensando en, bueno, pero ahora no puedo hacer esto, pero ahora no puedo hacer aquello, pero ahora no puedo salir para acá, pero realmente si supiéramos todo lo que Dios nos presenta de aquí en adelante, lo dejarías así porque pues sencillamente te das cuenta que has estado viviendo muy por debajo de tus posibilidades, de tu potencial de poder sacar absolutamente, porque Él es nuestro diseñador y nuestro creador por excelencia. Claro. Todo diseñador, todo creador sabe el por qué crea. En este caso, digámoslo, un producto. Somos el mejor producto que Dios ha creado, modestia aparte, pero eso es lo que... Claro, somos imagen y semejanza. Exacto, eso es lo que Dios dice de cada uno de nosotros, que somos linaje escogido, real sacerdocio, objetos de su predilección, nación santa, hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes, hijo del Señor de Señores. A ver, cuando te llaman de esa manera y lo crees, porque estamos hablando de fe, tienes que caminar de una manera diferente. Tienes que estar agradecido con el Señor por extender su gracia. Y bueno, ya llevamos más de media hora en este podcast. Yo me siento muy bien aquí hablando contigo, pero bueno, es tiempo de despedir. No sé si quieras dar unas últimas palabras en este episodio que es el número 1 de lo que se viene. Cadenza es un podcast en donde le vamos a dar seguimiento a cada una de las enseñanzas que tenemos como comunidad los domingos ahí reforzando, aunque ese no es el nombre del podcast, pero sí queremos reforzar. Marcar un ritmo. Eso, entrar en ritmo, que la gente no se le vaya, sino que
por lo menos tengamos la oportunidad de revisar nuevamente qué fue lo que escuchamos cada domingo. Sí, vamos a seguir marcando ese ritmo y a caminar al ritmo del cielo, ¿sí? Al ritmo del latido del cielo. Eso es lo importante, agarrar ese ritmo hermoso y seguir avanzando todos como comunidad, ¿sí? Porque cuando celebramos las alegrías de uno, son las alegrías de todos, ¿sí? La victoria de uno es la victoria de todos. La caída de uno también es la caída de todos, porque cuando te golpeas un dedo de tu cuerpo, duele, ¿sí? Y duele mucho. Y aunque fue solamente tu dedo el que fue afectado, todo el cuerpo se ve afectado por ese dedito, ¿sí? Entonces, eso, estamos llamados a avanzar todos juntos, a llevarnos, a ser sinceros, a mostrarnos realmente como somos, a pedir ayuda cuando es necesario, a buscar cada día tener ese corazón como Abel, ¿sí? Es esa fe, es creer, ¿no? Es lo que creyó, es esa determinación, es como tú ves el reino de Dios, es tu relación con Cristo Jesús. Como dice acá, fue lo que creyó, no lo que presentó. Exacto. Anhelamos que cada una de las personas que pueda escuchar este podcast crea profundamente que eso que cree sea algo real y que camine de acuerdo a lo que cree. En este caso, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así que en la medida que nosotros crecemos en nuestra fe, en esa medida nos vamos convirtiendo en hombres y mujeres de valor. Estos eran hombres comunes y corrientes, pero tenían esa fe y por esa fe actuaron y por esa fe pues representaron a Dios en ciertos momentos de la vida, en donde se quedó un registro que hoy en día nos inspira. Así que, bueno, te doy gracias por acompañarme en este primer episodio. Estamos comenzando un nuevo tiempo. Les mandamos un abrazo gigante a todas las personas que nos acompañaron hasta este punto. Como todos los podcasts, como todos los programas, como todo el contenido que se produce y que se comparte a través de YouTube, tenemos que pedirte que le des like, que actives las campanitas o la campanita y que por favor comentes, ¿ok? Empezamos un nuevo tiempo. Este podcast se llama Cadenza. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Chao, chao. Update.